a todos y todas, ¿cómo están niños y niñas? Mi nombre es Mariel Labra y estoy aquí nuevamente para hablar sobre un poco más del folclore de nuestro país. Pero antes de comenzar con lo que tengo preparado hoy día para ustedes, quiero que vean cómo quedaron los instrumentos que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? La trutruca y las guadas. Aquí están las guadas y la trutruca. Espero que la hayan hecho en su casa, que hayan podido reciclar algunos materiales y que vayan practicando poco a poco para que cuando nos veamos ya puedan hacerla sonar. Así que los y las invito a que fabriquen los instrumentos. En las clases anteriores vimos cómo hacerlo con los materiales, ¿cierto? Y paso a paso. Pero hoy día vamos a venir viajando desde sur a norte. Entonces vamos a pasar por la zona centro-sur de nuestro país y es ahí donde vamos a enfocar esta clase de hoy, esta clínica de hoy. Vamos a hablar sobre la poesía popular, sobre su influencia en la música folclórica chilena. Vamos a hablar también de algunos referentes del folclore, ¿cierto? Y voy a comenzar leyendo unas décimas para que ustedes vayan entrando en este lenguaje, en esta métrica de la poesía popular tan usada en nuestra música tradicional. A ver si reconocen a la autora. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizos han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con muchas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. También, señores oyentes, se necesita instrumento, muchísimos elementos y compañero elocuente. Ha de ser buen contendiente, conocedor de la historia. Quisiera tener memoria para entablar un desafío, pero no me da el sentido para finalizar con gloria. Al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón. Con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de 5, 2 de a 3. Del clavijero a sus pies, la entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes, debe su caja tener. Bueno, niños y niñas, estas décimas que acabo de leer son de la gran Violeta Parra y las pueden encontrar en su libro, que en su autobiografía en verso, en décimas. Este libro está prácticamente en todas las escuelas de Chile, así que los invito y las invito a conocerlo. Es un gran material para conocer sobre la décima, un poco sobre la historia también, sobre las tradiciones. Pero bueno, hoy día, como vamos a hablar de las décimas, vamos a hablar de las cuartetas, vamos a hablar de las formas de nuestro folclore. Yo quiero invitarlos e invitarlas también a investigar, a indagar y, ¿por qué no?, a crear sus propios versos. Porque nuestro folclore, como bien hablamos en las clases anteriores, se nutre de diferentes culturas. Principalmente las culturas que habitaban en nuestro país, que eran las culturas originarias, ¿cierto? La vez pasada hablamos sobre la música mapuche, sus instrumentos, fabricamos algunos instrumentos con materiales modernos, reciclados, pero nuestra música también se nutre de otras culturas y está muy influenciada por la llegada de la música que traían los conquistadores, ¿cierto? La música que venía de Europa. Entonces acá llegaron muchas danzas que se practicaban allá en Europa, pero fueron tomando identidad propia. Se fueron transformando, fueron
adaptándose a la identidad de la gente, porque el folclore es parte, ¿cierto?, de las tradiciones del pueblo. Y es algo dinámico que va cambiando, que se va transformando, que se va convirtiendo, que se va adaptando. Algunos historiadores dicen, no, pero si el folclore es algo del pasado prácticamente. Pero hoy en día tenemos cultores y cultoras que lo conservan. Así como Violeta Parra fue capaz de recorrer, ¿cierto?, el campo chileno en tiempo que no había mucha locomoción, ella fue capaz de investigar sobre nuestras tradiciones, visitó a muchos cantores y cantoras. Les voy a leer esta décima que habla de cuando Nicanor, su hermano mayor, Nicanor Parra, el gran Nicanor Parra, la invita a indagar en la poesía popular, a indagar en las tradiciones campesinas. Y ella escribe esto: muda, triste y pensativa, ayer me dejó mi hermano, cuando me habló de un fulano muy famoso en poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo: Violeta, ya que conocís la treta de la versa popular, principíame a relatar tus penurias a lo poeta. Y fue así como Violeta se motivó a escribir su historia, a escribir su biografía, su autobiografía, en décimas, como lo hacían los poetas populares, también llamados poeta, el poeta popular. Y ella dice: válgame Dios, Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba abajo desenterrando el folclor. No sabéis cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro. Muy pobre está mi bolsillo y tengo 4 chiquillos a quienes darle el sustento. Si se dan cuenta, niños y niñas, papás, mamás que me están escuchando, todas estas poesías que yo he leído tienen como una sonoridad similar, ¿cierto? Es porque todas utilizan la métrica de la décima. Entonces ahora vamos a hablar sobre la décima, pero primero quiero también que conozcan dónde se usa la décima, ¿ya? La décima se ha usado hace cientos de años en nuestro país por los poetas populares, los payadores principalmente, y es por eso que quiero detenerme acá y hablar sobre los payadores, que Violeta Parra también los nombra, y de hecho en las primeras décimas que leí habla sobre el guitarrón chileno. Los poetas populares, los payadores, los verdaderos payadores, cantan e improvisan en décimas, en esta forma, ¿cierto?, de rimar, en esta forma de expresar, como las que he leído yo ahora. Los payadores y los poetas populares chilenos, los de verdad, que hoy día están levantando una campaña para defender la paya. ¿Por qué están levantando esta campaña? Porque se ha promovido, sobre todo en fiestas patrias, ¿cierto?, un concepto errado de lo que es la paya. La paya, para que exista la paya, tienen que haber 2 payadores o payadoras, porque la paya viene de un vocablo quechua que significa 2, y la paya es un contrapunto, es un encuentro, es un desafío entre 2 payadores o payadoras que improvisan en décimas sus versos para ver de alguna manera quién logra de mejor manera hacerlo, porque es un gran desafío improvisar en décimas. Ustedes ya escucharon más o menos cómo es la sonoridad de estas décimas, pero tienen una métrica muy estricta, ¿ya? Acá la Violeta dice que hay que ser muy elocuente, hay que ser conocedor de la historia, tener buena memoria, o sea, son muchas las cosas que están en juego cuando los payadores improvisan y las payadoras, porque sobre todo hay un trabajo de mucha memoria, de mucho uso ahí mental, mucha creatividad también, de incorporar lo que pasa, ¿cierto?, en el entorno, porque los payadores cantan lo que está pasando también, hacen diferentes formas de su paya, por ejemplo, el pie forzado, que ahí es donde participa el público y el público les grita o les dice cómo terminar su décima. El pie forzado es la última
Es la última frase, es el último vocable, el último verso de la décima. Y así hay muchas otras formas, el banquillo, la redondilla, la personificación, el contrapunto en décimas, que es principalmente característico de la paya chilena. Y les quiero nombrar algunos de los payadores que tenemos hoy en día en nuestro país para que busquen información sobre ellos, para que conozcan su música, para que asistan a sus encuentros. Podemos nombrar algunos más antiguos, más legendarios, como Santos Rubio, por ejemplo, Chostulloa, un gran guitarronero, que eran de Pirque, de la zona centro de nuestro país, Pedro Yáñez, Francisco Astorga, ¿cierto?, de la zona de Codegua, Rancagua, Manuel Sánchez, un gran payador chileno, Cecilia Astorga, ha sido la principal payadora en Chile, la precursora de la paya femenina. También tenemos a los hermanos Torres, a Juan Carlos Bustamante, Rodrigo Núñez, de acá de la precordillera de San Fernando, José Pablo Catalán, también oriundo de acá de San Fernando, de Puente Negro. Más al sur tenemos a Antonio Contreras, el Torito, a Fernando Yáñez, al Chincolito. Y hoy día también muchas payadoras, como Miriam Arancibia, la Charagüilla, la Chinganera. Y así esta forma popular de cantar, de improvisar, sigue vigente, pero ojo, no es como a veces se promueve en la televisión que dicen tírate una payita. Eso de decir tírate una paya en realidad es un error, porque ya les comenté que para que haya una paya tienen que haber dos payadores improvisando. Entonces, si yo digo un verso, digo una rima que no tiene una métrica tan definida como la décima, o por lo menos ni siquiera es una cuarteta, no es una paya. Así que yo voy a aprovechar esta cápsula para que ustedes entiendan y vayamos utilizando bien nuestro lenguaje en cuanto al folclore, en cuanto a las tradiciones, porque las tradiciones son de respetar, ¿cierto? Hay gente que dedica su vida a esto y que vamos también tomando, ¿cierto?, de esta vertiente que nos da el canto a lo poeta, el canto campesino, y van naciendo nuevas creaciones. Vamos creando nuevas tonadas, nuevas canciones con estos aires de nuestras raíces. Así que es importante que conozcamos eso, que cuando vamos a decir, por ejemplo, podemos decir tírate un verso, tírate una rima, eso podría estar bien, pero la paya ya saben que es de a dos. Tienen que haber dos payadores o payadoras que improvisan en contrapunto en décimas, en décima espinela. Yo les voy a explicar ahora cómo es la estructura métrica de la décima, para que la conozcamos, y vamos a crear una cuarteta, vamos a ver también los tipos de cuarteta que existen. Así que vayan pensando, vayan ahí trabajando la mente, porque vamos a empezar a rimar, así que vamos a necesitar harta concentración, vamos a necesitar mucha creatividad. Y ahora los voy a invitar, y las voy a invitar cerrando este tema de los payadores, a que analicemos cómo es una décima, cómo es una cuarteta. Las clases anteriores les había hablado sobre un cuadernillo donde aparece justamente la trutruca que hicimos, ¿cierto?, detallada, y también aparece todo esto que les voy a comentar hoy día de las décimas, de las cuartetas, de cómo se crean, y hay varias de ejemplo también. Entonces lo vamos a utilizar y vamos a hacer una primera actividad, que yo les voy a pedir que en su casa tengan un lápiz a mano, una hoja o una pizarrita si tienen, mucho mejor, para que vayamos trabajando. Entonces, esta actividad se llama Jugando a hacer rimas. Antes de empezar a conocer cómo es la métrica de la poesía popular, cómo es la métrica que se usa en las canciones folclóricas chilenas, vamos a jugar con rimas, ¿ya? Y yo les voy a dar una palabra, por ejemplo, la primera va a ser manzana. Manzana.
Y ustedes van a buscar rimas para manzana. Por ejemplo, ¿qué rima con manzana? Para entender las rimas tenemos que entender cómo finaliza esta palabra, ¿cierto? Manzana, ana. Eso queda en la memoria, queda en el oído. Ana, manzana. Entonces tenemos que buscar palabras que terminen igual. Vamos a tratar de buscar rimas consonantes, o sea, rimas que sean idénticas, que terminen en ana. Por ejemplo, mañana. Mañana, ahí tenemos una. Busquen ustedes también en su casa algunas rimas para manzana. Ya tenemos mañana. ¿Cuál otra puede ser? Campana, muy bien. Estamos participando. Campana. Una más cortita, a ver. Rana. Rana. Entonces ya tenemos mañana, rima con manzana, ¿cierto? Manzana, mañana. Manzana, campana. Manzana, rana. A ver, ¿cuál otra se les ocurre? Una que está en todas las casas y se abre para mirar para afuera. Ventana. Ahí tenemos otra que es igualita, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra termina idéntica, como acá pueden ver, yo subrayé el final, ¿cierto?, de la rima. Ana, 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 Ana. ¿Ven? Todas terminan igualito. Esa es una rima que se llama consonante. Entonces voy a poner acá rima consonante. Pero también existe la rima asonante. La rima asonante es una rima no idéntica, es parecida. Por lo general se mantienen las vocales ya con las que termina la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo digo manzana y busco una rima asonante para manzana, podría decir almohada. Si yo escribo acá, voy a poner aquí, manzana. Manzana. Y busco una rima asonante, almohada. Almohada. Termina con a, da. Y está con a, na. No es idéntica, ¿cierto? Porque acá tengo una N y acá tengo una D. Las vocales se mantienen, a, y eso hace que rime también. Entonces, manzana rima con almohada, sí, pero de manera asonante. ¿Ya? No es una rima perfecta, pero sí es una rima. En este sentido, los payadores son muy rigurosos y tratan siempre de utilizar rimas consonantes, porque eso también demuestra su destreza con las rimas y su capacidad su inventiva para crear, improvisando, ¿cierto?, versos muy bien hechos. A ver si encontramos una más para manzana que sea asonante. Por ejemplo, busquemos en nuestra casa algunas cosas, a ver qué hay en nuestra casa que puedan rimar con manzana, pero asonante, no consonante. Ya dijimos almohada, a ver, sana. ¿Qué puede ser, niños? ¿Cabaña? ¿Puede ser? ¿Les tinca? Cabaña, por ejemplo, termina con aña. No es igualita, pero igual rima. Manzana, cabaña. Entonces, este juego lo podemos hacer con muchas palabras. Hay palabras más difíciles de rimar,
y hay palabras que definitivamente no tienen rimas posibles, que sean consonantes. Ahora vamos a hablar sobre las cuartetas, ¿ya? Para ir entrando de a poco en la métrica de la décima, pero las cuartetas son la primera parte, ¿cierto? Son como, bueno, depende del tipo de cuarteta. Yo les voy a presentar los 3 tipos de cuarteta más usados. Vamos a comenzar por la copla, y ustedes se van a dar cuenta que hay muchas canciones de nuestro folclore que están escritas en coplas. Miren, justamente esta copla habla de cómo es una copla. Dice, hay 3 tipos de cuarteta. Este es el primer verso. Los poetas populares le llaman vocable. Hay 3 tipos de cuarteta. La primera y más sencilla es la que le llaman copla. Verso 2 y 4 riman. O sea, 2 y 4. Estos 2 versos tienen que rimar al final. Por lo general, las coplas riman de manera sonante. ¿Ya? Ya dijimos lo que era una rima sonante, ¿cierto? Entonces, fíjense acá. Sencilla, o sea, illa, y riman, iman. Rima, ¿cierto? No es idéntica la rima, no es perfecta la rima, pero es una rima sonante. Y por lo general las coplas riman de manera asonante. Las cuecas también están hechas con una copla al principio. Voy a mostrar algunos ejemplos. A ver. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Vamos a analizar esa letra. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. El verso 2 termina en tierra, ¿cierto? Voy a cultivar la tierra. Y el verso 4 termina en pena. Tierra y pena riman de manera sonante. Es una copla. Pero nos falta hablar del octosílabo, que es esencial. Octosílabo. Esa palabra viene de 8 sílabas. Significa que cada verso que yo hago, cada línea que yo creo, tiene que tener 8 sílabas. Pero esas 8 sílabas tienen que considerar varios detalles. Por ejemplo, yo podría contar aquí. Hay 3 tipos de cuarteta. 8 sílabas. La primera. Y aquí tengo un tema, miren. Cuando yo canto o cuando yo leo, yo junto esas letras, A, I, la primera y más sencilla, entonces ahí se produce una sinalefa, se juntan 2, en este caso es una vocal, ¿cierto? Y la Y, que también se puede producir esto, de unirse, entonces queda como una sílaba, no se separan. Yo no digo la primera y más sencilla, me quedaría de 9. Lo que yo digo es la primera y más sencilla, ¿ven? Porque cuando yo lo cante, voy a decir, hay 3 tipos de cuarteta, hay 3 tipos de cuarteta, la primera y más sencilla, ¿ven? La primera y más sencilla, se juntan. Y eso nos va a pasar mucho, así que hay que estar siempre atentos. Vamos a ver si pasa otra vez. Es la que le llaman copla, 8. Verso 2 y 4 riman, 8. ¿Se dan cuenta que todas tienen 8 sílabas? 8 sílabas. Hay 3 tipos de cuarteta. 8 sílabas, la primera y más sencilla. Es la que le llaman copla, 8 sílabas. Verso 2 y 4 riman. ¿Ya?
Entonces ahí vamos comprendiendo cómo está creada la décima. Los chilenos dicen, algunos que hablamos en octosílabos, y hay muchos refranes, muchos dichos, muchas poesías que están en octosílabos. Así como muchos refranes y versos conocidos por la tradición, como mi mamá me dio una guinda, mi papá me la quitó, me puse tan coloradito como la guinda que me dio. O cuando se hacen versos, por lo general se usa mucho el octosílabo al hablar, ¿ya? Así que es parte de nuestros lenguajes, es como una sonoridad muy chilena, como el tararirarirarara, tararirararara, tararirarirarara. Ese es el sonido, es como el fraseo del octosílabo. Vamos a ver otra, pero primero voy a cantar esta, que es la copla, con una entonación que utilizan mucho los payadores y payadoras, que es la común. La utilizan para cantar décima. En esta oportunidad vamos a cantar esta cuarteta, que es una copla. Entonces dice así. Hay tres tipos de cuarteta. Hay tres tipos de cuarteta. La primera y más sencilla es la que le llaman copla, verso 2 y 4 riman. Bueno, eso es una copla cantada como con la entonación la común. Entonces, si yo me pongo a analizar las canciones de nuestro folclore, me voy a dar cuenta de que hay entonaciones que son tradicionales. ¿Y por qué son tradicionales? Porque sirven para cantar versos. Entonces yo puedo incluso cambiarle la letra y me va a servir igual, ¿ya? Como esta entonación de la común, que se usa mucho para improvisar versos. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la misma canción que yo les canté al principio de Violeta Parra, La Jardinera, que está con copla, y canto esta copla, me va a quedar dentro de la métrica. Hay tres tipos de cuarteta, la primera y más sencilla es la que le llaman copla, verso 2 y 4 riman. ¿Ven? Entonces, la poesía popular es uno de los elementos más identitarios de nuestro folclore y que nos puede servir también para crear nuestras propias canciones. Ahora les voy a mostrar otro tipo de cuarteta, que es la cuarteta trabada. También se usa para improvisar, por ejemplo, los poetas populares y los payadores la usan para improvisar. Y esta, a diferencia de la copla, rima de otra manera. Ya no me va a rimar el 2 con el 3, así que vamos a borrar estos circulitos que hicimos acá. Y aquí está. Acuérdense siempre del octosílabo, vayan contando las sílabas. Luego viene la trabada, así se llama esta forma de cuarteta. Luego viene la trabada. Todos pueden aprender
Entonces vayan viendo dónde va a rimar esta cuarteta. Se rima en forma cruzada. Como bien lo pueden ver. A ver si descubren cuáles son los versos que riman. ¿Se entiende cuáles son los versos que riman? Vamos a contar las sílabas primero. Luego viene la trabada, 8 sílabas. Todos pueden aprender. Aquí pasa otra cosa que les tengo que explicar. Cuando la palabra se acentúa al final de la frase, como esta que dice aprender, se acentúa en la última sílaba, aunque no tenga tilde, aprender. Ahí pasa algo muy curioso, que nosotros cuando cantamos o cuando hablamos por lo general alargamos esa sílaba, decimos aprender. Entonces es como que le sumáramos una sílaba. Es como que yo dijera, todos pueden aprender. Igual esa es la sonoridad del octosílabo, ¿ven? Porque siempre se acentúa en la séptima sílaba. A medida que uno va aprendiendo más de esto, se va a ir dando cuenta y va a fluir, ¿ya? Pero claro, al principio cuesta un poquito entenderlo a veces, los detalles, como lo que les expliqué antes de cuando se juntan las vocales. Aquí nos va a pasar, ¿ven? Se rima en... Entonces, cuando yo cuento, digo, se rima en forma cruzada, ¿ven? Y quedó de 8. Como bien lo pueden ver. Y aquí pasa lo mismo que acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una rima, ¿cierto? Que es consonante, porque es idéntica. Aprender con ver. Ahí tenemos una rima, pero hay otra rima más. Trabada con cruzada. ¿Se dan cuenta que también es una rima perfecta, una rima consonante? Entonces la vamos a cantar. También esta es una copla que se usa mucho para improvisar, es quizá un poquito más compleja que la copla, ¿cierto? Porque tenemos que procurar que ojalá las rimas sean consonantes y que rimen así, cruzadas. Por eso dice, luego viene la trabada, todos pueden aprender, se rima en forma cruzada. Como bien lo pueden ver, ahí ustedes pueden ver que rima cruzado, rima el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Luego viene la trabada, luego viene la trabada, todos pueden aprender. Se rima en forma cruzada, como bien lo pueden ver. Ahí está la cuarteta trabada, nuestra segunda cuarteta. Y ahora vamos a ver la última, y que es la que se utiliza justamente en la décima. Entonces, entrando con esta cuarteta, vamos a comprender mejor qué es una décima. Y esta se llama redonda, cuarteta redonda, pero también se le llama redondilla. Entonces dice, la redonda o redondilla cuarteta muy fácil es. ¿La encuentran fácil o más o menos? Miren, riman el 2
con el 3. Uno y 4. Qué sencilla. Bueno, todas estas rimas y estas metodologías las van a encontrar en este cuadernito que hicimos nosotros especialmente para niños y niñas y educadores de todas las áreas que quieran aprender un poco más del folclore. Se llama Música, Folclore e Interculturalidad para el Buen Vivir, de Cal Fumalén. Entonces, la redonda o redondilla, cuarteta muy fácil es. Riman el 2 con el 3. 1 y 4, qué sencilla. ¿Se dan cuenta que acá rima el 1 con el 4? Redondilla rima con sencilla. Y es rima con 3. ¿Y las rimas son consonantes o asonantes? Consonantes, ¿cierto? Porque son idénticas. Entonces, contemos los octosílabos. Acuérdense que siempre cuando hay vocales así, se juntan, ¿cierto? ¿A dónde hay otra? Uno y aquí puede ser. Eso. La redonda o redondilla, cuarteta muy fácil es. Ahí nos pasó lo mismo que en la otra, que se acentúa al final. Por lo tanto, es como que le sumáramos una sílaba, porque en realidad se acentúa en el séptimo siempre. Riman el 2 con el 3, lo mismo que acá. 1 y 4, qué sencilla. 1 y 4, qué sencilla. 8 sílabas. Vamos entendiendo entonces que el octosílabo está presente en nuestro folclore muy comúnmente, aunque también a veces se hacen coplas de 6 sílabas, por ejemplo, pero en el caso de la zona centro-sur de nuestro país, principalmente la más usada es el octosílabo, las cuartetas, las coplas octosilábicas. Y en el caso de la cueca, también comienza con una copla octosilábica. Vamos a cantar esta entonces. La redonda o redondilla, la redonda o redondilla, cuarteta muy fácil es. Riman el 2 con el 3, 1 y 4, qué sencilla. Ahí está, los 3 tipos de cuarteta. Pueden repasarlos en sus casas, pueden crear sus propias cuartetas. Yo les recomiendo que comiencen creando una copla, por ejemplo, y luego le van a tomar el gusto a esto de la creación y van a empezar a hacer sus propios versos o van a empezar a ver rimas en todas las cosas. Y también van a poder hacerla a su propio estilo, tal vez cantando. Cantemos, una décima cantemos, comenzando en la cuarteta, redonda como el planeta, de 8 sílabas que amemos. Después un puente ponemos hacia arriba y hacia abajo. La rima será el atajo a otra cuarteta redonda.
los cantores en ronda cantan sin ningún trabajo. Bueno, niños y niñas, y a todos y todas que están escuchando ahí en sus casas, acabo de cantar una décima. Ya llegamos a la parte de la décima, porque ya conocimos la cuarteta, ¿cierto? Conocimos lo que es un octosílabo y vamos a analizar un poquito esta décima, que es muy explicativa. Todas estas décimas y estas cuartetas que yo he cantado y que he usado de manera didáctica hoy día, fueron creadas por el payador Rodrigo Núñez Contreras, que fue el encargado de crear este material para el cuadernillo educativo. Así que, si se dan cuenta, las mismas décimas y las mismas cuartetas van explicando su forma. Aquí, por ejemplo, dice, una décima cantemos, 8 sílabas, comenzando en la cuarteta, redonda como el planeta, de 8 sílabas que amemos. Ahí ya tenemos una cuarteta. Nosotros ya habíamos visto lo que era una cuarteta redonda o redondilla, perdón. Una cuarteta redonda o redondilla, que son los 4 primeros versos de esta décima, y riman el 1 con el 4 y riman, vamos a ponerlo de otro color, el 2 con el 3, tal como decía la cuarteta anterior. Entonces, estos riman, ¿cómo riman? ¿Asonante o consonante? ¿Riman igual? Hemos, idéntico. Consonante. Eta, consonante, ¿ven? Entonces, esta es la primera cuarteta y esta es la que nos va a dar el paso para nuestra décima, ¿ven? Entonces aquí dice, después un puente ponemos hacia arriba y hacia abajo, porque esta parte de acá se le llama puente, porque conecta esta cuarteta con esta otra cuarteta. Si se dan cuenta, aquí abajo yo tengo otra cuarteta. Dice, la rima será el atajo a otra cuarteta redonda, que los cantores en ronda cantan sin ningún trabajo. Lo mismo de arriba, o sea, es una cuarteta redonda, donde rima el 1 con el 4 y también rima el 2 con el 3 de manera consonante. Atajo, trabajo, redonda, ronda. ¿Se dan cuenta? Y esto que está acá será nuestro puente. ¿Y por qué dice que después un puente ponemos hacia arriba y hacia abajo? Porque esta rima va a ser igual que la del verso 4. O sea, aquí dice amemos, este dice ponemos. Son iguales, ¿ven? En cambio, esta otra, donde dice hacia arriba y hacia abajo, va a rimar hacia abajo. Abajo rima con atajo. Por eso se le llama puente, porque conecta las dos cuartetas. ¿Se dan cuenta? Eso es una décima, son 10 versos octosilábicos que tienen una rima muy, muy exigente, porque tiene que ser así como yo les cuento, el 1 con el 4, el 2 con el 3, después el puente rima una hacia arriba, el otro hacia abajo, y la otra cuarteta tiene que ser diferente a la que está al principio. Todo esto, que parecen muchas cosas, los payadores lo hacen improvisado, lo hacen improvisando en el momento. Por eso que es tan importante entender que la paya no es decir, ayer pasé por tu casa y rimar con cualquier cosa. La paya es improvisar en contrapunto de payadores, se necesitan 2, ¿cierto? Por lo menos, pueden ser más, y hacen un desafío en décimas. Miren, todo esto que hemos revisado ahora, todo esto que hemos aprendido, ellos lo hacen improvisando. ¿Se dan cuenta que tienen que tener una gran destreza mental, creativa, intelectual para poder hacer esto? Y entonces,
nosotros tenemos que empezar a valorar, ¿cierto?, qué es nuestras tradiciones, por ejemplo, la paya, nuestras verdaderas tradiciones, no esas tradiciones que se han ido imponiendo por los medios a veces de comunicación, como la televisión, donde aparece una persona un poco graciosa, quizás haciendo un verso que no rima, que no es ni décima ni cuarteta, o que a lo mejor es una seguidilla media mal hecha. A veces nos fueron imponiendo estos personajes que decían, ya, tírate una payita o hazte una rima, y la gente se fue quedando con esos personajes en la cabeza y desconocen la riqueza que contiene la poesía popular en Chile, la paya, el canto campesino. Por eso yo hoy día quise dedicar esta clase exclusivamente a conocer el canto a lo poeta, a conocer las tradiciones, la raíz de la canción chilena. ¿Por qué les digo esto? Porque al principio partí hablando de Violeta Parra, ¿cierto? Violeta Parra, Víctor Jara, ellos bebieron de esta tradición, bebieron del canto a lo poeta, ellos se inspiraron, ellos recopilaron versos, conocieron cantores, aprendieron de ellos y de ellas para hacer su propia propuesta creativa, ¿cierto?, inspirada en el folclore. Entonces, hoy día, en el 2020, todavía se conservan estas tradiciones y también se han ido transformando. Tenemos cantautores que toman la forma de la décima para sus creaciones, por ejemplo, por nombrar algunos así en Chile, Nano Stern, el Tata Barahona, Fabiola González La Chinganera, y así les podría nombrar también Elizabeth Morris, cantautores que han tomado esta tradición con bastante respeto y como corresponde, ¿cierto?, entendiendo la métrica, entendiendo desde los mismos, aprendiendo desde los mismos cultores, para hacer sus propias décimas. Así que cuando nosotros ya conocemos cómo es la décima, nos decimos, wow, en realidad los payadores hacen eso improvisando para que ustedes vean, esa es la verdadera paya chilena. Bueno, niñas y niños, padres, madres que me escuchan y que han estado toda esta hora conmigo acompañándome, ¿cierto?, conociendo un poco sobre la métrica de la música folclórica de la zona centro-sur de nuestro país, donde está nuestra región de O'Higgins hoy día, ¿cierto?, la sexta región, y que también es cuna de la tonada, por ejemplo. Ahora les quiero hablar un poco sobre la tonada, sobre la cantora, la figura de la cantora. Partí hablando de Violeta Parra, hablé también de las coplas, las cuartetas, las décimas, que son las formas métricas de las tonadas también, de la cueca de alguna manera, una parte de la cueca, ¿cierto?, del canto a lo poeta, del canto en décimas. Y les quiero leer un poquito sobre este libro de la gran maestra Margot Loyola, que se llama La tonada, justamente. Contarles también que vengo de familia de cantoras campesinas. Mi bisabuela, Dolores Acuña Navarrete, era cantora de la zona de Collipulli y que finalmente se fue a vivir a Santiago, ¿cierto? Ella cantaba con unas legendarias cantoras campesinas llamadas y muy conocidas como las Caracolito, eran las hermanas Acuña. Mi bisabuela era la Dolores Acuña. Bueno, voy a leer este fragmento del libro La tonada de Margot Loyola que dice: en Chile conocemos como tonada a un género musical cantado que es interpretado preferentemente por voces femeninas, de función eminentemente festiva, aunque también religiosa. Ha caminado junto a la guitarra, su instrumento acompañante preferido, constituyendo una hermosa trilogía: tonada, mujer y guitarra. Bueno, existen muchos tipos de tonada. También existen, por ejemplo, tonadas de saludo, tonadas de los parabienes, que son para cuando hay un matrimonio, ¿cierto? El esquinazo, todo esto, o tonadas religiosas como las tonadas del Niño Dios. Todas estas tonadas son parte de nuestro folclore local acá, regional.
Aquí, por ejemplo, dice, el complejo tonada tiene su corazón en el centro de nuestro país, en las provincias de Colchagua, sexta región, Maule, séptima región, y Ñuble, octava región, desplazándose hacia el norte y hacia el sur, alcanzando una amplia extensión territorial. Entonces, hoy día podemos encontrar también todavía muchas cantoras que mantienen viva la tonada tradicional, la tonada campesina, como las Morenitas, las que yo le nombré anteriormente. Bueno, Margot Loyola fue una de las grandes precursoras y difusoras de esta música, ¿cierto?, de la música folclórica chilena, una gran investigadora también, recopiladora, intérprete, en fin. Y bueno, ahí decía que la tonada principalmente era cantada por mujeres. Hoy día ya podemos encontrar que hombres y mujeres cantan mucho tonada, ¿cierto? Al igual que la paya, en un comienzo, hace mucho tiempo atrás, cuando Violeta Parra comenzó toda esta recopilación con los cantores, se dio cuenta que el canto a lo poeta era principalmente cantado por hombres, ¿cierto? El guitarrón chileno era tocado por varones. Y la guitarra era más bien tocada por las cantoras, por esta figura de la mujer cantora, que la tocaba principalmente traspuesta. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la guitarra traspuesta? La guitarra traspuesta es una guitarra igual que cualquier guitarra, ¿cierto?, pero con una afinación diferente. La guitarra tradicional tiene una afinación que es la primera cuerda Mi, la segunda Si, la tercera Sol, la cuarta Re, la quinta La y la sexta Mi. Pero las cantoras, por oído o por tradición oral, fueron aprendiendo otras afinaciones. Se dice que hay más de 40 afinaciones de guitarra traspuesta. Yo hoy día les quiero mostrar una, para terminar esta clase, que se llama Por la orilla, así la conozco yo, por lo menos, puede tener otros nombres. La afinación La por la orilla la conozco yo. ¿Qué es esta? Donde yo toco las cuerdas al aire, ¿vieron? Y suena un acorde mayor. La primera cuerda está en Mi, igual que la guitarra derecha que le llamamos nosotros. La segunda está en Do, cambia. La tercera está en Sol, igual que la guitarra derecha. La cuarta está en Do. La quinta está en Sol, igual que la tercera. Y la sexta está en Do. Se baja bastante porque está en Mi por lo general en la guitarra normal. Entonces la guitarra traspuesta tiene sus formas diferentes de tocar. Ya no hago el acorde como lo hago en la guitarra normal, que yo hago el Mi, el La, el Re, el acorde con cejillo. Aquí tiene otra forma de tocar, muy diferente. Se privilegia mucho lo que es la cuerda al aire. Se dan cuenta, yo ahí ya toqué una cuerda al aire. Y esta se llama Por la orilla porque se toca bastante por la orilla. Van a darse cuenta aquí. Y puedo ir haciendo melodía y acompañarme también de armonía. ¿Se dan cuenta que toqué todo el rato por la orillita? Perdón, era 5 minutos, eso te decía. 5 minutos, sí. Ya. Entonces,
Otra característica de esta afinación es que yo puedo tocar con un dedo sobre las cuerdas y también va a sonar un acorde mayor. Entonces aquí te voy a tener mi dominante. Subdominante. Y esta afinación también fue muy usada por las cantoras y todavía se sigue usando. Por ejemplo, la misma Violeta Parra la usaba cuando cantaba, por ejemplo, Paires saben sentir por una hija regalona, de ver que a otra persona, de nuevo vaya a servir. Una hija mandan pedir y la maire se dilata, que en ella se retrata siendo una hija tan querida, que si te vi aburría, cásate pues hija ingrata. Si nos damos cuenta, esa tonada está en décima y está en guitarra traspuesta, con esta afinación por la orilla que les estoy mostrando hoy día. Me voy a despedir de esta cápsula cantando unas décimas de Violeta Parra, que son bastante conocidas. Las elegí porque ya existen en una canción que se popularizó mucho en el último tiempo por un grupo chileno que era los Bunkers. Entonces, los más jovencitos la deben conocer también. Esta letra aparece también en la autobiografía en décimas de Violeta Parra y la musicalizó su hija Isabel Parra. Y hoy día la voy a cantar con la afinación por la orilla. Dejé los lagos por un descuido casual. Un ojo dejé los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral, en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niña vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos, entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes. Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautín lo veo en un jardincillo. Mis manos en Maitencillo saludan en Pelequén. Mi falda en Perquelauquén recoge unos pececillos. Bueno, niñas y niñas, familia, aquí está unas décimas cantadas con la guitarra traspuesta, ¿cierto? La entonación es propia, es original, pero la afinación es la por la orilla. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula
que hayan aprendido un poco más, que se hayan nutrido de esta poesía que se canta, que se improvisa, que se convierte en canción, que se convierte también en tradición, en parte de nuestra identidad. Así que los invito y las invito a aprender un poco más, a indagar un poco más, a conocer a los payadores, a las cantoras, a realzar la música campesina, que es parte de nuestra identidad territorial aquí en la provincia de Colchagua. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima cápsula.